Muy bien, vamos entonces a ver ahora el método variacional, así terminamos con esta parte de la teórica, esto va a ser más cortito. Hay un punto de contacto entre el método variacional y la teoría de perturbaciones, y es que en ambos métodos uno reconoce que hay un hamiltoniano que tiene un conjunto de autofunciones y autovalores, ¿sí? Fíjense que en la teoría de perturbaciones nosotros lo que hacemos es tenemos un hamiltoniano que usamos de referencia, y en ese caso tanto las autofunciones como los autovalores los conocemos. En el caso del método variacional tenemos también un hamiltoniano y asumimos que tiene que existir el conjunto de autofunciones y autovalores, pero ¿cuál es la diferencia? No los conocemos. Sin embargo, bueno, podemos escribir a pesar de eso una ecuación de Schrödinger, ¿sí? Donde, como siempre, I igual a 0 nos indica el estado fundamental, es decir, que se tiene que cumplir que esto es igual digamos, el E sub 0 va a ser menor o igual a cualquier otra energía, ¿sí? Donde la igualdad se va a dar exclusivamente cuando I es igual a 0, ¿sí? Y además se tiene que cumplir que las autofunciones son ortonormales, es decir, que forman un conjunto completo. Entonces, justamente como las autofunciones del hamiltoniano, esas que no conocemos, forman un conjunto completo, yo puedo construir una función de prueba que sea combinación lineal de ese conjunto completo, ¿sí? Fíjense que represento a la función de prueba primero, bueno, con otra letra griega, pero fundamentalmente con esa especie de sombrerito arriba, ¿sí? Que es una notación bastante típica para estas funciones de prueba, ¿sí? Vamos a suponer que está normalizada, ¿sí? Si no está normalizada, bueno, nosotros podemos hacer que esté normalizada, pero bueno, en principio suponemos que sí, que lo está. Entonces, si nosotros operamos con el hamiltoniano sobre esta función de prueba, nos debería dar como resultado una energía, ¿sí? Que también vamos a llamar energía de prueba, y que la simbolizamos con el mismo sombrerito arriba. Entonces podemos preguntarnos, si nosotros queremos modelar con esta función de prueba el estado fundamental, ¿sí? De este hamiltoniano, es decir, E sub 0, ¿cuál es la relación existente entre E sub 0 y la energía de prueba? ¿Sí? Entonces, para encontrar esa relación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una integral, ¿sí? Que vamos a llamar W, ¿sí? Esa integral es un bracket, ¿sí? De la función de prueba, y dentro del bracket vamos a poner el hamiltoniano y vamos a poner a la energía del estado fundamental, ¿sí? Entonces, vamos a aprovechar que a la función de prueba la podemos expresar en términos de las autofunciones del hamiltoniano, que recuerden que no lo conocemos, ¿sí? Pero bueno, utilizamos el subíndice J para el bra y el subíndice I para el ket, ¿sí? Así que tenemos en realidad, si bien yo pongo un solo símbolo de suma, tenemos en realidad una doble suma sobre I y sobre J. Vamos a tener, esto lo dividimos en dos, son dos integrales en realidad. La primera va a ser la del hamiltoniano, actuando sobre la autofunción I, y luego, restando, vamos a tener el bracket del autovalor del estado fundamental. Como es una constante, sale de la integral, y entonces lo que me queda es simplemente la integral, el bracket, entre los estados J e I del hamiltoniano en el cual nosotros estamos interesados, ¿sí? Esta integral en realidad, bueno, ustedes ya se lo imaginarán, se va a reducir a un delta de Dirac, ¿está bien? Pero detengámonos un poquito más en esta primera integral. Cuando el hamiltoniano actúa sobre una de sus autofunciones, la que representa el estado I, lo que me devuelve es el producto del autovalor de ese estado multiplicado por la misma autofunción, ¿sí? Entonces, fíjense que como ahora también este autovalor es una constante, sale de la integral, y entonces las dos integrales tienen la misma pinta, es decir, un autovalor multiplicado por una integral que se reduce a un delta de Dirac. Es decir que acá ustedes pueden seguir el desarrollo y llegamos entonces a una expresión de este tipo en donde los delta de Dirac, ¿en qué momento van a ser distintos de cero estos delta de Dirac? Cuando I y J son iguales. Cualquier otra situación que I y J sean distintos, el delta de Dirac me dice
que van a ser y que el término dentro de la suma va a ser igual a 0. Dicho de otra manera, estas dobles sumas, ¿sí?, van a tener un único término distinto de 0 y es aquel en el cual i es igual a j. ¿Está bien? Hagamos j igual a i, ¿sí?, y entonces me va a quedar la anteúltima línea que aparece acá, donde ustedes pueden ver que tenemos en realidad, o si quieren pasamos directamente a la última, tenemos la compleja conjugada del coeficiente c sub i, entre paréntesis la resta de los autovalores e sub i y e sub 0 y multiplicado por el coeficiente i. El producto del coeficiente c sub i por su compleja conjugada me termina dando un término que se lo puedo representar como ci al cuadrado. ¿Está bien? Ese ci al cuadrado, recordemos que al multiplicar algo complejo por su compleja conjugada, en realidad tiene la particularidad de hacer desaparecer la componente en i. ¿Está bien? Por lo tanto, me asegura que lo único que vamos a tener va a ser un término, encima elevado al cuadrado, tiene que ser un término no negativo, necesariamente no negativo. Por otro lado, si e sub 0 es el autovalor del estado fundamental, entonces e sub i va a ser seguro mayor que e sub 0 y en el peor de los casos, peor entre comillas, en que i sea igual a 0, será exactamente igual a e sub 0, con lo cual esta diferencia va a ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, w entonces tiene que ser mayor o igual a 0, donde la igualdad, insisto, se va a dar solamente cuando i sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, si w es mayor o igual a 0, eso significa que la integral de partida tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Ahora fíjense lo que hacemos. En lugar de expresar a las funciones de prueba como una combinación lineal de las autofunciones del hamiltoniano, lo dejamos y calculamos la energía de prueba, ¿sí? Que es lo que nosotros queríamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos conocer la relación que existe entre la energía de prueba y la energía del estado fundamental, que es el estado en el cual estamos interesados, ¿sí? Si le pedimos a la función de prueba que esté normalizada, se tiene entonces que cumplir esta condición. Es decir, que esto significa que la función de prueba nos proporciona una energía que se acerca, fíjense ustedes la terminología que vamos a usar, desde arriba a la energía exacta. ¿Qué quiere decir que se acerca desde arriba a la energía exacta? Que son valores que va a ser mayor, ¿sí?, nunca menor, mayor a la energía del estado fundamental, a la energía del estado fundamental exacta que estamos buscando, ¿sí? Esta es una particularidad del método variacional, así que siempre nos acercamos desde arriba al valor exacto que estamos buscando. Y esto es un comportamiento exactamente, no exactamente, contrario al de la teoría de perturbaciones, en el cual las diferentes aproximaciones a la energía presentan un comportamiento oscilante y nos podemos acercar a la energía exacta desde arriba o desde abajo. Si ustedes revisan las diapositivas que yo les mostré anteriormente para el caso del átomo de helio, por ejemplo, la energía de primer orden es positiva, pero la de segundo orden es negativa y la de tercer orden vuelve a ser positiva, ¿sí?, aunque se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿sí? Es decir, que hay un comportamiento oscilante y eso, digamos, hace que la energía que calculamos pueda acercarse a la exacta desde arriba o desde abajo. Eso no podemos asegurarlo. En cambio, en el método variacional podemos asegurar que siempre nos aproximamos desde arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si la función de onda no está normalizada? La función de onda de prueba no está normalizada. Bueno, cambiamos levemente la definición para el cálculo de la energía, incluyendo la condición de normalización. Fíjense que esto es como si a la ecuación de Schrödinger la dividimos a ambos lados de la igualdad por la integral de normalización, ¿sí? Entonces se anula la integral de normalización del lado derecho de la igualdad y queda dividiendo del lado izquierdo. Bien. ¿Qué pasa si nosotros en lugar del estado fundamental, que es en el cual estamos poniendo énfasis, queremos calcular un estado excitado cualquiera, un K, por ejemplo? K, por supuesto, distinto de 0. Bueno,
podemos aplicar el método variacional a un estado excitado cualquiera. En ese caso, lo que vamos a requerir es que la función de prueba, fíjense ustedes, sea ortogonal a las funciones de onda que representan a todos los estados inferiores al de interés, es decir, al fundamental y a todos los excitados inferiores al interés. Fíjense, esto está representado bien en esta ecuación, psi de j, el bra de psi de j y con el ket de la función de onda de prueba tiene que ser igual a 0 si estamos interesados en un estado k, donde j es igual a 0, 1, 2, todos los estados menores que k. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para representar a la función de prueba? ¿Cuál es la manera en que realmente uno trabaja con la función de prueba? La función de prueba en realidad suele tener una expresión matemática fija y lo que hacemos es utilizamos parámetros que se denominan parámetros variacionales. Como vamos a calcular a la energía como una función de esa función de prueba que depende de parámetros, es evidente que la energía también va a depender de esos parámetros. Entonces, la manera en que encontramos el valor óptimo de los parámetros es aplicando una derivada parcial con respecto a cada uno de esos parámetros. Si tenemos n parámetros, tendremos que aplicar esta derivada parcial n veces y tendremos un conjunto de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Sí? Para que eso quede claro, para que quede claro este método variacional utilizando funciones de onda con parámetros, fíjense, vamos a aplicar el método variacional al estado fundamental del átomo de hidrógeno. Sabemos que el hamiltoniano es la energía cinética por un término que me da la atracción entre el electrón y el núcleo, ¿sí? Y vamos a proponer una función de prueba con un único parámetro, ¿sí? Un único parámetro que llamamos A y que va a estar dentro del exponente, ¿sí? Multiplicamos la parte radial de la función de prueba por un oscilador armónico, ¿sí? El 0,0, que corresponde por supuesto con yo dije oscilador armónico, el armónico esférico del 1s, ¿sí? Y multiplicado por una función radial de e a la menos AR. Nuestro parámetro variacional es A entonces. Si calculamos la integral de normalización con esta función de onda, esa integral de normalización me queda expresada en términos de A y me da 1 dividido 4a cubo. Con la misma función calculamos la integral del hamiltoniano y me da dos términos, un término que corresponde a la energía cinética y un término que corresponde a la interacción con el núcleo. Ahora bien, todo esto que tenemos acá lo dividimos por la integral de normalización, ya que la función de onda no está normalizada, y tenemos una expresión para la energía que es igual a a cuadrado dividido 2 menos z por a. Si esto lo derivamos, ahora ya no hace falta una derivada parcial porque tenemos un único parámetro, pero si lo derivamos con respecto a a, lo que encontramos es un valor de a óptimo igual a z. Cuando volvemos a la expresión anterior para la energía de prueba y reemplazamos A por Z, encontramos con que la energía de prueba vale menos Z cuadrado dividido 2. Si esto es el átomo de hidrógeno, Z vale 1, entonces la energía de prueba vale menos un medio Hartree, menos 0,5 de unidades atómicas, ¿sí? Y la función de onda de prueba es esta, que es, me está faltando por supuesto la constante de normalización, pero que coincide con los valores exactos, ¿sí? No es ningún resultado extraño. Yo en realidad forcé a la función de onda a que tenga esta expresión, pero en cierta manera la fuerzo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que una condición de la función de onda de prueba es que tiene que cumplir con las condiciones de contorno del sistema, y las condiciones de contorno para el caso del átomo de hidrógeno es que la función de onda sea integrable para R entre 0 e infinito, y una función de tipo exponencial a la menos R me asegura justamente la condición de integrabilidad. ¿Está bien? Por lo tanto, fíjense cómo entonces la manera, digamos, usual de aplicar el método variacional, que es utilizando parámetros variacionales, me lleva a una situación en donde me queda la energía expresada
como una función de esos parámetros variacionales y luego tengo que aplicar una derivada parcial tantas veces como parámetros variacionales tenga. ¿Sí? En este caso uno solo, tengo una única ecuación, así que el resultado es prácticamente trivial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Con esto entonces terminamos esta primera parte de átomos plurielectrónicos.